Hoy, en el magazine de OVE, Mónica Vargas y Carmen Pérez nos visitan para hablarnos del Instituto de Fisioterapia Avanzada de Lanzarote. A continuación, Carmen de las Reyes, secretaria de Malaria, analiza el mal comienzo de 2019 en cuanto a violencia machista. Y después de la publicidad, Tomás Pérez Esaú nos traerá la sección cultural de la semana. Todo esto y mucho más en el magazine de OVE. Jueves 17 de enero, bienvenidos una mañana más al magazine de OVE. ¿Quién les habla? En este último programa de la semana comenzamos hablando de fisioterapia obstétrica. Yo no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de ella, yo sí, pero con leves pinceladas. Por tal motivo hoy me acompaña Mónica Vargas y Carmen Pérez, que pertenecen al Instituto de Fisioterapia Avanzada de Lanzarote, IFAL. Muy buenos días a las dos, ¿qué tal están? Buenos días. Muy bien. Bueno, estoy días. agradecidísima de la presencia de las dos esta mañana aquí, que yo sé que son chicas ocupadas, hay mucho trabajito en esto de la fisioterapia. Pero bueno, tal como decía, no sé yo si hay mucha gente que conoce esta especialidad de ustedes dentro de la fisioterapia. Bueno, cada vez, afortunadamente, primero muchas gracias por invitarnos, Ove. Estamos encantados de venir aquí a transmitir un poquito de nuestro trabajo y de lo que hacemos en nuestro día a día. Cada vez estamos más contentas porque cada vez hay más gente que conoce los beneficios que le puede aportar la fisioterapia, en este caso en el ámbito de la obstetricia y también en la salud de la mujer en general. Perdóname, está un poco asustada porque me está viendo hacer señales a mi realización. No va contigo. Yo tengo la capacidad de escucharte a ti y escuchar a la realización. No iba nada contigo, estaba escuchándote muy atentamente. Mi realizador me preguntaba, ella es Mónica Vargas. Una de las dos, la otra es Carmen Pérez. Mónica, tal y como decía, poco a poco vamos oyendo hablar de esta especialización que yo creo que es imprescindible conocer por parte de todas las mujeres. De todas las mujeres. Yo muchas veces en consulta hablo con las mujeres cuando vienen, que habitualmente la primera vez que aparecen es cuando están embarazadas. Siempre les digo, nadie te ha hablado de tu suelo pélvico antes, te quedas embarazada y de repente te dicen que es una parte súper importante, que te tienes que cuidar un montón y no entiendes por qué, ¿no? Entonces nosotras tenemos una principal labor de enseñarles, de explicarles, porque es un buen momento el embarazo para empezar a cuidarlo, porque esa parte de nuestro cuerpo puede cambiar y va a cambiar bastante, claro, durante el embarazo, en el parto y después del mismo. Entonces es un buen momento donde entramos ahí, pero hay muchísimos más campos donde también estamos trabajando y que la mujer debe conocer que se puede beneficiar de estos tratamientos para mejorar su calidad de vida. Bueno, me alegra saber, Mónica, que por lo menos ahora se empieza a hablar de eso, porque cuando yo estuve embarazada hace ya muchísimos años, poca gente nos hablaba del suelo pélvico ni nada de esto. Yo creo que era hasta tema tabú hablar un poco de lo que te podía pasar después. Bueno, tal y como comenta, este tipo de especialización comienza igual en el embarazo, ¿no? Antes del embarazo, ¿podemos ya empezar a tratarnos o justamente durante el embarazo? Desde antes del embarazo podemos tratarnos. Lo que pasa que es como dice Mónica, que en el embarazo es cuando ya te empiezan a nombrar un poco esa parte del cuerpo que la tenemos olvidada. Sí, sí. Y sobre todo más las mujeres, porque al fin y al cabo pues es eso, algo que se lo vemos como un poco tabú. Pero realmente desde antes del embarazo se puede trabajar, sobre todo con el punto de vista más de prevención. Luego tenemos pues diferentes tipos de perfiles, ¿no? Si eres deportista, si no lo eres, si por lo que sea has tenido algún tipo de síntoma que quieras abarcar y tratártelo. Entonces desde antes se puede trabajar. Porque el suelo pélvico no solamente afecta por el embarazo, por el deporte también puede sufrir algún, ¿no? Mónica. Exactamente, el suelo pélvico es una musculatura que está en la base de la pelvis, sí, que su función tiene que ver con muchos sistemas, como el sistema urinario, el sistema defecatorio y el sistema reproductivo sexual, pero además estabiliza a la pelvis por su parte inferior. Entonces cuando yo me muevo, todas las personas cuando nos movemos, nuestro suelo pélvico tiene que trabajar. Lo que pasa es que es una musculatura automática que ni siquiera conocemos. Entonces siempre digo, cuando vas al gimnasio trabajas toda la musculatura, pero el suelo pélvico habitualmente no aparece en los entrenamientos. Entonces es una musculatura que desde antes habría que trabajarla para tener conciencia sobre ella y a partir de ahí poder prevenir las lesiones. Un montón de problemas que pueden haber. Bueno, yo no sé, vamos a intentar resumir por el tiempo, ¿qué puede hacer la fisioterapia por nosotros en estas diferentes etapas de nuestra vida? Desde
¿Embarazadas podemos incluso tratarnos con algún tipo de ejercicio o no sé? Sí, durante el embarazo muchas chicas pues antes, hace unos años atrás, realmente en el embarazo considerabas que tenías que estar como quietita, era más bien, consideraban el embarazo como una situación un poco... Casi como una enfermedad, exacto, diría yo. o sea, Sí, te sí. quiere terminar, entonces ahora claro, poquito a poco se ha ido viendo que realmente podemos estar más activas, pero siempre con control y con un seguimiento. Y ahí, en ese trabajo previo que nosotros hacemos, o que la fisioterapia en general en el suelo pélvico se puede hacer durante el embarazo, incluimos también un poquito el trabajo a nivel del suelo pélvico, sobre todo enfocándolo incluso de cara al parto. Entonces, desde ahí podemos empezar a trabajarlo. Muy bien. Mónica, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Nosotros nos encontramos con básicamente 3 tipos de lesiones, son las más habituales. Una es la incontinencia urinaria, que habitualmente es la de las pérdidas de orina, la que casi todo el mundo conoce. Hay una incidencia de 1 de cada 3 mujeres tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, sobre todo, que es la que tenemos cuando estornudamos, tosemos, nos reímos o saltamos. Luego también hay una problemática importante con el tema de los prolapsos. Igual la palabra prolapso a las personas no les suena, pero si les digo que se les baja la madre o que se les baja la vejiga, eso probablemente alguien lo ha escuchado anteriormente, son los prolapsos, y las estadísticas dicen que el 40% de mujeres después de los partos, de un parto vaginal, pueden tener un prolapso. Y luego tenemos otra parte que es la que quizás menos se habla, Carmen también puede decir al respecto, que es el dolor. Muchas mujeres después de los partos tienen dolor porque el suelo pélvico se lesiona, quedan cicatrices. Y eso les limita muchísimo su calidad de vida. Entonces tenemos una entidad importante ahí, muchas pacientes acuden a nuestro centro porque tienen dolor perineal o dolor en la pelvis después de Bueno, los por lo menos partos. por mi parte lo más conocido es el tema de la incontinencia urinaria, le pasa a muchísima gente, aunque nos dé vergüenza decirlo en público, pero ocurre después de un parto, ocurre, incluso hay gente que tiene hasta que operarse y cosas de estas. Yo no sé, ¿cómo podemos prevenirlo realmente? ¿Con rehabilitación? ¿Los ejercicios que un fisioterapeuta nos manda los podemos llevar a cabo en casa? Cuéntame un poco, ¿cómo sería el proceso? Lo importante primero es la educación, es decir, la prevención, porque al fin y al cabo normalmente cuando ya, sobre todo a día de hoy, acudes a un centro por incontinencia es porque ya la tienes. Entonces, sobre todo, no normalizar algo que hace años sí se normalizaba, sobre todo si eras madre y decías, ay, es que de vez en cuando se me escapa un poquito la orina. Bueno, sí, pero... lo que comentabas con un estornudo a lo mejor, o con una risa tonta. Efectivamente, entonces no normalizarlo, saber que se puede tratar. Y en un inicio, obviamente, primero ser tratado y aconsejado por un profesional. Cuando ya conseguimos y aseguramos que la paciente lo ha integrado, que poquito a poco lo va aplicando en su día a día, en sus actividades de la vida diaria, luego ya es un trabajo también por parte de la misma paciente. Pero en un inicio, educación, prevención y trabajo. Mónica, por favor, ¿qué estamos viendo en la imagen? ¿Es algún taller que realizan ustedes? Sí, bueno, este fue un proyecto que sacamos el año pasado con el Ayuntamiento de Aría. Sí. Fue un proyecto donde impartimos charlas enfocadas a la salud de la mujer, en este caso en la etapa de la perimenopausia. En este caso vemos a Carmen, que estaba impartiendo uno de los talleres, y a partir de ahí todas las señoras que quisieron se apuntaron a un programa de ejercicio de suelo pélvico, vinieron todas a valorarse a nuestra consulta, y a partir de ahí, una vez en semana, ella puede explicar lo que hacían. Fue la verdad una actividad preciosa. Esperamos continuar con ella este año, estamos en vías de retomarla, y la verdad que creemos que a esa señora para ella fue un revulsivo total para su salud, sobre todo íntima, ¿no? En este caso. Claro. Yo es que no sé si hay algún perfil específico de mujeres a las que les afecta alguna de estas lesiones. ¿Hay algún perfil así que se repita o no tiene por qué? Realmente no tiene por qué. Obviamente, cuando nosotras hacemos una primera anamnesis y preguntamos, ¿no?, una entrevista primero a la paciente, vamos recogiendo datos de todas las esferas del paciente. Y entre ellos, pues, lo que hace en su vida diaria, su trabajo, su hobby, sus deportes. Entonces, sí es verdad que podemos encontrar, pues, que determinados trabajos que sean, pues, con determinados esfuerzos, o algunas actividades físicas que conlleven más impacto, pueden ser un poquito más frecuentes. Seguimos viendo imágenes de, pues no sé, será ejercicios una chica embarazada en nuestro centro haciendo ejercicios de... ¡Qué bueno! Y eso tiene pinta de aliviar muchísimo el típico dolor de espalda que nos da a las embarazadas cuando ya tenemos mucha barriguita.
Ajá, muy bien, ahí retomamos lo de Aría. Perfecto. Bueno, ustedes aparte de los ejercicios, de pasar la consulta, han hecho también charlas. Yo creo que es dentro de este proyecto que me comentabas, ¿no? Exacto. Aría fue el primer sitio donde se empezaron a hacer las charlas, pero luego aparte en la clínica pues también hacemos los talleres, sobre todo de cara al embarazo, al parto. Y sobre todo el objetivo es transmitir información de algo que todavía está ahí como en auge y que poquito a poco la gente se vaya familiarizando con ello. Les comentaba a las dos antes, fuera de cámara, que a mí me resulta muy interesante porque realmente, por lo menos en mi época, había muy poca información y yo creo que la prevención es clave. Justamente cuando acabas de dar a luz con algunos ejercicios y tal, yo creo que igual el suelo pélvico favorece que vuelva todo a su lugar, ¿no? Sí. Yo te estoy hablando de sin saber, que eres tú la que sabes. Lo que pasa es que antes normalmente era a todo el mundo se le mandaba lo mismo, los típicos ejercicios de Kegel y poco más, y más bien hacerlos en casa, pero es lo que te comenté antes, realmente si no valoramos a una paciente de forma individual y vemos qué es lo que necesita cada paciente, puede haber resultados positivos sin estar tú presente, pero en muy pocas ocasiones. Realmente es imprescindible primero un buen control por parte, en este caso, del fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, para asegurarnos de que lo que haga la paciente lo haga bien y abarcar realmente toda la esfera, no solamente del suelo pélvico, sino también a nivel abdominal, para el control de las presiones a nivel del suelo pélvico. Bueno, antes de preguntarles acerca del centro IFAL, a mí me gustaría saber por qué esta especialización por parte de ustedes. ¿De dónde les viene? Cuenta tú, ¿no? Si quieres. Pues yo en realidad cuando estaba en la carrera sí te hablan un poquito de los distintos campos de la fisioterapia y entre ellos me hablaron del suelo pélvico, pero sinceramente en un principio no fue una primera opción. Yo empecé a trabajar en fisioterapia general, traumatológica, como casi todos mis compañeros, y casualmente a través de mi hermana, que estaba embarazada en ese momento, conocí a Mónica porque mi hermana iba a las clases que en ese momento ofrecía Mónica también. Y a partir de ahí, pues fuimos cada vez poniéndonos más en contacto y la verdad que para mí ha sido, vamos, una suerte porque he visto que me ha encantado el campo, ¿sabes? Lo tengo bastante claro y también con Mónica ha sido muy fácil aprender y el feeling entre que las tenemos dos, ¿no? Que se les nota muchísimo. Mónica, ¿y en tu caso por qué? En mi caso yo realmente estudié fisioterapia por la fisioterapia deportiva, como la mayoría de los fisioterapeutas, pero recuerdo estando en consulta que me empezaban a llegar mujeres que me hablaban de que tenían pérdida de orina al correr, de que les ocurría, y esta cosa que siempre estaba ahí como en la retaguardia, ¿no? Hasta que poquito a poco parece que todo me fue confluyendo hacia esta especialización y bueno, ahora estoy como un pez en el agua, la verdad. Oye, acabas de comentar el tema de la incontinencia, cuando corren, muchas de las mujeres ni siquiera han sido madres, ¿no? ¿O sí? Sí, porque realmente todo depende de la calidad de esa musculatura y de la calidad de la musculatura abdominal también. Una mujer que no tenga buena calidad en su suelo pélvico y haga carrera sin control y no sepa lo que está pasando, puede empezar con pérdidas de orinas mucho antes. Es verdad que el parto es un detonante importante, que después del parto siempre se recomienda hacer recuperación, especialmente si una mujer quiere recuperar una actividad deportiva, pero también para el día a día, ¿no? Entonces, las pérdidas de orina en el deporte tienen unas incidencias altísimas. Dependiendo del grado de impacto que tenga ese deporte, hay mucha más incidencia de incontinencia urinaria, sobre todo. Es lo que ¿Y las más se ve. deportistas están bien informadas? Por cierto, bueno, yo no sé si a los chicos esto les afecta o no, yo siempre estoy hablando en femenino. Los hombres también tienen suelo pélvico, claro que sí. A los hombres les afecta también, sobre todo el dolor, que afecta muchísimo sobre todo a los deportistas que hacen triatlones o deportes de alto rendimiento, donde están todo el tiempo impactando sobre la zona, el ciclismo también, y luego sobre todo los hombres que tienen problemas de próstata. Un hombre que le quitan su próstata porque tiene un proceso oncológico, luego siempre tiene incontinencia urinaria, entonces ellos se pueden beneficiar muchísimo de la fisioterapia del suelo pélvico. Y luego en las disfunciones sexuales también hay otra área donde nosotros podemos trabajar para ayudar en este campo, tanto al hombre como a la mujer. ¿De verdad? Cuéntame. Y esto ya, bueno, me interesa mucho. A ver, que ya se están riendo desde realización. Sí, es así. No, Es así. de verdad que no había oído hablar de esta parte de la fisioterapia, pero ¿cómo nos pueden ayudar? A ver.
Bueno, sobre todo porque, por ejemplo, una mujer que tenga dolor, porque tenga una cicatriz o porque la musculatura del suelo pélvico tenga mucha tensión, pues va a tener dolor en sus relaciones, lo cual va a provocar problemas. Nosotros a través de nuestros tratamientos podemos ayudarles a aliviar, además es un tratamiento muy efectivo. Y en el caso del hombre también, todos los hombres que les retiran su próstata luego tienen un proceso de disfunción eréctil que pueden beneficiarse, no al 100% porque no hay mucha solución en estos casos porque tienen cirugía, pero sí que es cierto que hay entidades en las que podemos ayudarles a mejorar, sobre todo su calidad de vida. Muy interesante. Bueno, vamos a centrarnos en el centro donde ustedes imparten, no sé si también, talleres sí porque me lo habías dicho, charlas también o solamente la consulta. IFAL, ¿dónde está? Cuéntenme, alguna de las dos. Bueno, nosotros estamos desde octubre de 2017 en el Centro Comercial Arrecife, en la planta baja. Nosotros en nuestro centro nos dedicamos a la fisioterapia deportiva y traumatológica por un lado y luego a la parte de suelo pélvico, que son las que llevamos Carmen y yo. Hacemos tratamiento individual en consulta y luego tenemos tratamientos grupales o sesiones grupales con pacientes, tanto con disfunciones de suelo pélvico, tenemos grupitos muy pequeñitos, donde buscamos siempre darles la mayor calidad posible. Tenemos grupos de fisioterapia para embarazadas y luego tenemos grupos de reeducación postparto, en los que las mamás pueden venir con sus bebés a las clases y acuden con ellos y bueno, pues ahí intentamos que ellas se recuperen de sus partos sin tener que dejar a sus bebés en casa. Muy bien, estupendo. Y bueno, un poco eso, no sé si me queda algo de lo que hacemos en el centro. Muy bien, la información muy bien. Bueno, hay que recordarles que los pueden buscar también. Yo los encontré en una página de Facebook, no sé si tienen web también. Sí, en principio nuestra página de Facebook es donde más se pueden dirigir para encontrarnos, encontrar los teléfonos, la dirección y todo lo que necesiten para localizarnos. Bueno, chicas, me ha encantado tenerlas aquí. A mí me encantaría que se vinieran otro día con alguna cosa en especial, algo que vean ustedes que se repite en estas consultas. Cuando quieran tienen mi espacio abierto para lo que quieran compartir. Muchas gracias. Un placer haberlas conocido a las dos, Mónica Vargas y Carmen Pérez. Un placer, Carmen Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya saben que estos días hemos tenido la violencia machista muy presente por lo tristemente ocurrido con la chica esta paraguaya. Mi compañera Andrea Pérez salió esta semana a su encuesta semanal con el siguiente tema: ¿se hace todo lo posible contra la violencia de género? Vamos a ver lo que le respondieron. Así es, hoy nos hemos acercado a la calle Real Centro de la capital, donde se celebró la concentración del 15 contra las propuestas del partido político Vox, y la gente tienen algo en común, tienen una opinión que comparten. ¿Se podría hacer más de lo que se está haciendo ahora? Hombre, ¿se podía evitar? Sí, se podía evitar. Se podía evitar porque principalmente la justicia son las que deberían de tomar medidas. La mejor medida es, como yo estoy partidario de los padres que han perdido sus hijas, y que debería ya de aplicarse la pena, la prisión permanente, sí. Pero verdaderamente, pero ya, no evitar a que siga sucediendo estas cosas, porque veo que esto es un cachondeo. No, ya lo visto está, que tenemos que seguir reivindicándonos, las mujeres seguimos con miedo y ahora con nuevos políticos tipo Vox que están saliendo que quieren destruir lo poquito que hemos conseguido, o sea que no. Pues si a ellos le pasara a un familiar de ellos, a unos hijos de ellos, que le tocaran su sangre, pues ya verás como verdaderamente ya tomaría en la mesa otro pensamiento. Para empezar, ya le dimos pies para que entraran, pues ahora no darle pies para más, para que siga más. A la mujer hay que protegerla por todos los lados, menores y sobre todo, pues todos tenemos igualdad y mismos derechos, pero es que se están pasando con las mujeres y con las chicas, con los niños, con todo. Desde la más tierna infancia, eso lo decimos una y otra vez y nunca tenemos que dejar de decirlo. La educación en igualdad es desde la más tierna infancia en los hogares, en las escuelas, en los centros educativos de primaria, de secundaria, en las universidades, y es ahí donde nace la educación igualitaria, la educación en valores, en los hogares. Vamos a ver, la ley de violencia de género integral, que es a nivel nacional, costó muchos años y muchas mujeres que quedaron en el camino y muchos huérfanos y muchos niños que también murieron. Y surge porque antes en el Código Penal darte una cachetada o una paliza costaba una multa de 25.000 pesos de las antiguas pesetas. Las mujeres
solo a partir del año 77, o desde que tenemos Constitución 79, podemos firmar nuestro talón de cheques y tener nuestra cuenta corriente. ¿De qué estamos hablando? Existe una ley de violencia de género porque a pesar de que había una democracia, tampoco teníamos la defensa a la hora de poder denunciar a nuestro maltratador, que era nuestro marido, nuestro exnovio o nuestra pareja. Bueno, importante quedarnos con estas dos sentencias, tanto de Vicenta, de Tiamar, formar en una sociedad igualitaria, y por parte de la presidenta de Mararía, la importancia de mantener la ley de género. Vamos a seguir hablando de este tema con Carmen Delia Reyes, que es la vicepresidenta de Mararía, a quien le agradezco muchísimo su presencia esta mañana aquí. Buenos días, Carmen. Cuando te llamé hace ya unos días, las cosas han cambiado un poco. Sí, teníamos esta entrevista concertada pues desde hace unas semanas por motivos de salud. Y la aplazamos. La hemos aplazado y pues bueno, ha sido una semana en la que supongo que cambian los argumentos de la entrevista por lo que nos ha tocado vivir aquí en casa. Así es. Le pedía yo a Carmen Delia, bueno, analizar un poquito pues la terrible manera de comenzar este 2019 en cuanto a violencia machista, pero es que encima se nos ha sumado un caso tan cercano que estamos pues todavía recuperándonos, porque siempre duele. Yo en una publicación mía en una red lo dije, digo, a mí siempre me duele cada caso. Pero cuando uno lo tiene tan cerquita parece que... Tan cerca, yo creo que ha influenciado. Yo siempre trato o intento buscar los datos o el matiz positivo de esto. No es que tenga el matiz positivo, sino en el sentido de que muchas veces creemos que no existe violencia de género en la isla de Lanzarote. Existimos las asociaciones, existen los recursos institucionales precisamente porque sí la hay. Por desgracia nos ha tocado cerca, ojalá esto nunca hubiera pasado, pero ya sí que tenemos una certeza y una obviedad, y es que Romina no está con nosotros, que parece que ha sido brutalmente asesinada, porque bueno, sí que hay que tener, pues yo digo que en este caso, igual que en todo, mucha cautela, mucha precaución, precisamente por lo que se está difundiendo, todas esas filtraciones informativas que están los medios haciendo su labor, porque también hay que visibilizar que existe en todos los rincones de nuestro país y del mundo la violencia de género. La importancia que es que tengamos esa sensibilidad, esa conciencia y fundamentalmente cómo esto demuestra que es fundamental una ley con la exposición de motivos que tiene la ley contra la violencia de género, y que todos y todas luchemos en el mismo sentido. Voy a retomar algo que acabas de decir. Para quien pueda tener alguna duda de lo que viven las mujeres maltratadas y de la realidad en cuanto a denuncias en la isla, por tu vinculación profesionalmente, tanto a abogada y a Mararía dentro de una asociación feminista, ¿cómo le explicarías a toda esa gente que todavía duda de que sí, de que aquí también hay maltrato y de que aquí también ocurren estas cosas? Pues lo que te decía, Ove, por el caso que hemos tenido, que encima ha trascendido de la manera más brutal, pero porque en una asociación como la nuestra, pues a la semana recibimos a 5 o 6 víctimas. Precisamente en los dispositivos de emergencia, en el DEMA, cuando se activa, precisamente el miércoles, cuando ha salido también el martes o el miércoles, tuvieron 4 activaciones de emergencia por violencia de género en esta isla, que han además sido víctimas de violencia de género, que han entrado en los recursos alojativos de la isla. Lanzarote el año pasado, si no recuerdo mal, tuvo 900 y tantas llamadas. Es la tercera isla también en el ranking, teniendo en cuenta la población entre Gran Canaria y Tenerife, 900 y tantas llamadas de mujeres pidiendo esa activación del dispositivo de emergencia, con lo cual evidentemente es una cuestión de seguir trabajando, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del movimiento feminista. Lo que está claro es que no se puede pretender derogar una ley, que lo que en todo caso habría que hacer, que por eso se ha adoptado
el pacto de Estado, que no olvidemos que ha sido por unanimidad del grupo, que está de todos los grupos políticos, es un pacto de Estado para reforzar esa ley con medidas eficaces y efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género, no solo a esas mujeres, sino a esos niños y a esas niñas que son también víctimas. No nos olvidemos de los hijos, muy bien. Gracias por todos los datos aportados. Por este motivo, pues tantas manifestaciones en España el pasado día 15 en Lanzarote, bueno, pues estaba muy presente el tema de Romina, como no podía ser de otra manera. Fue una manifestación dentro del lado positivo masiva. A mí me gustó ver a toda esa gente apoyando. Y muy emotiva, precisamente por lo que nos ha tocado en casa. Hubo ahí una conjunción de sentimientos, de emociones, de consignas, siempre de apoyo, de respeto y de que de alguna manera pues se haga justicia con Romina. Estamos viendo algunas imágenes. Bueno, y la pregunta de siempre, Carmen Delia, ¿en qué estamos fallando para que no reduzcan los malos tratos? A ver, hay visibilización. Yo creo que en los colegios también se está haciendo cosas. No sé, ¿en qué falla el sistema? Hombre, evidentemente nuestros legisladores ya lo establecían, es una cuestión de educación. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, porque ha trascendido a los medios la declaración que ha dado este señor, por decirle de alguna manera, porque está claro que es maltratador, que es asesino presuntamente, pero sin duda alguna yo creo que es un psicópata, claro, porque al hacer manifestaciones con tanta frialdad, con tanta sangre fría, sabiendo lo que había hecho, porque aunque solo sepamos la segunda parte de lo que parece que ha trascendido, pero bueno, ahí hay un secreto de sumario, se están haciendo unas líneas de investigación, fundamentalmente en la educación, porque a mí me resultaba y me llamaba poderosamente la atención cuando él decía: se ha querido ir de mí todo, mi propiedad, mi posesión. Eso es lo que hay que erradicar. Nuestra sociedad, todavía la mujer, no lo dice María, lo dicen los datos objetivos, la brecha salarial, que es tan importante, que la seguridad social es clara y evidente, y si nosotras las mujeres teóricamente trabajaríamos hasta el 31 de octubre en comparación con lo que cobran los hombres, los techos de cristal, pero lo brutal es la violencia de género. Se está ejerciendo y se están asesinando a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es una cuestión de que todos y todas seamos iguales y hay que empezar desde muy pequeños en los colegios, en los libros, en los medios de comunicación que tienen tanta importancia, en la música que escuchamos, que todos empecemos a entenderlo, y además que nunca hagamos juicios de valor, porque hay que entender a las víctimas de violencia de género, hay que entender muy bien cómo es el ciclo de la violencia de género, ponernos en los zapatos de ella. Claro, muchas veces decimos, pero uy, ¿cómo aguantas o cómo no denuncias? Pero claro, habrá que ponerte en el lugar y en ese incluso miedo que pueden estar pasando. Evidentemente, en el caso... Bueno, incluso, no, seguro. Seguro. En el caso de Romina, por ejemplo, pues se ha dicho, sé que ya se ha rectificado, que era una sentencia absolutoria, no en todos los medios se ha rectificado, hay que aclarar que no es lo mismo una sentencia absolutoria que un archivo o un sobreseimiento, que fue lo que sucedió en el caso, y es porque quizás ella no sabía que eso no era amor, porque el amor no mata, sino que era una relación tóxica. ¿Te refieres, para que no entendamos muy bien los términos jurídicos, a la retirada de...? Ella retiró en su día la denuncia, no quiso seguir a los pocos días de casarse, creo. 2, 3 días antes de casarse. Evidentemente, si Romina a lo mejor hubiera tenido, que es lo que dice el Pacto de Estado, para precisamente proteger más a la víctima, un asesoramiento integral con psicólogas, con juristas, que le hagan ver que eso es violencia de género, que tiene que seguir adelante con la denuncia porque es la única manera de que el sistema de alguna manera la proteja, pero no es lo mismo una sentencia absolutoria, porque ya se estaba hablando de muchas cosas. Verdad que también se está intentando que las víctimas de violencia de género no se acojan a ese derecho de dispensa cuando ya hay un procedimiento penal, es decir, que no declaren contra ellos, pero que siga de oficio. Entonces son muchas cosas que necesitan un apoyo porque ellas mismas pueden creer, es una cuestión de empoderamiento,
que no son víctimas de violencia de género, no lo identifican porque lo han normalizado. Y tampoco sabemos que en muchos casos que nos llega a nosotras a la asociación y de lo que también conocemos de otros casos, por desgracia, las amenazas hacia lo que más quieres, que son tus hijos. Claro. Porque en ese momento eso puede no suelen paralizar ser un poco. El miedo ante hazme a mí lo que tú quieras, pero no a mis niños. Claro. Porque en el caso de Romina, pues bueno, su hijo también va a ser víctima directa de esta violencia de género, pero es cierto que en muchas ocasiones lo que manifiestan las víctimas es que voy a ir a por tus hijos. En ese momento nunca son sus hijos también, porque él es el padre, en los casos que sean los progenitores. Entonces esas amenazas, el miedo, el que ellas tengan la autoestima por el subsuelo, todo eso hay que trabajarlo para que ellas se den cuenta que eso no es amor. Que eso no es amor y que no está bien. Hay mucha gente que yo creo que todavía desconoce que en la isla hay asociaciones que las pueden ayudar. Yo creo que está muy visibilizada, pero no sé si crees que llega a todo el mundo, Carmen Deli. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno, pues fíjate. ¿De qué manera puede una mujer que nos está viendo ahora y que tenga cualquier consulta, cómo puede acudir a Mararia y exponer su miedo, su situación, su... Llegar de cualquier manera, telefónicamente, también ya con las redes, pues obviamente a través de los correos, presencialmente. También hay que mandar siempre, me gusta mandar ese mensaje de todos y todas tenemos la obligación, porque es un delito público, de ponerlo en conocimiento. Si tú sabes que tienes una amiga, una hermana, algún familiar, una vecina que esté pasando por este problema, tú tienes la posibilidad de intentar ayudarla, de llevarla a las instituciones, a las asociaciones, porque también con el Pacto de Estado ahora los ayuntamientos tienen muchas más competencias, acercarte a tu ayuntamiento, a tus servicios sociales, que ya derivarán a las personas o a los equipos que tengan que valorar esas situaciones. Y evidentemente es fundamental la ayuda que se pueda prestar para que ellas continúen adelante con las denuncias y precisamente tengan la protección que deben de tener. Bueno, es inevitable hablar de todo el tema de bulos y desinformación que pretenden otra vez hacernos creer acerca de la violencia machista. Yo no sé cómo seguimos dándole cancha a esta gente, lo ignoramos. ¿Qué crees que es lo mejor, Carmen Delia? Hombre, yo creo que la gente... A mí es que me planteo, yo me doy muchas vueltas y digo, no sé si será bueno seguir hablando de ello. Pues evidentemente se les ha hecho un chance bastante, una publicidad de alguna manera gratuita. Está claro que lo que estamos diciendo da pie a decir esto no se puede derogar. Usted pueda reforzar, pero en cualquier caso nunca plantearse. Tenemos una ley que bueno, que podría funcionar de una manera más efectiva, en eso se trabaja. Tenemos además, pero las normas internacionales, un convenio de Estambul, las recomendaciones de la Unión Europea, las recomendaciones de la CEDAW. O sea, es evidente que esto es una lacra. Es una cuestión de salud pública, como ha dicho la Organización de Naciones Unidas, que afecta a todo, a toda la tierra, por decirlo de alguna manera. En España nos toca cerca y que evidentemente solo hay que poner cifras que no dicen las asociaciones, son datos oficiales. Claro. Las asesinadas a día de hoy, si tenemos en cuenta el caso de Romina, serían 978 mujeres en 15 años. Desde que tenemos los datos. El símil que bueno, tuvimos una violencia brutal en España, el Estado español ha conseguido, la sociedad española ha conseguido terminar con el terrorismo de ETA. Tenemos que mandar ese mensaje positivo de que también vamos a acabar con este terrorismo machista, porque en 60 años ETA mató a 800 y tantas personas. Evidentemente aquí solo están muriendo o siendo asesinadas las mujeres y los menores y menores, que también, desde que se tienen datos, si no me equivoco, son 20 y tantos menores y
los que han perdido su vida. Han jugado con los datos. Y lo de las denuncias falsas. Eso lo tengo apuntado, lo de las denuncias falsas. Lo de las denuncias falsas. Vamos a ver. Que hemos bajado además la estadística según el Consejo General del Poder Judicial. Tú lo debes de saber mejor que nadie. ¿Qué porcentaje puede haber? Como en todos los delitos. Como en todos los delitos. El 0,0075. Por mucho que determinados partidos políticos quieran dar cifras que no son correctas, lo vuelvo a repetir, son datos objetivos que salen del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, luego habrán condenas que han aumentado, las condenas por violencia de género, no solo en los delitos, lo que antes llamábamos faltas, los delitos menos graves, sino ya cuando hay un procedimientos importantes penales en juicios rápidos. En ese sentido, han aumentado las condenas, han aumentado el número de orden de alejamiento, precisamente porque hay una mayor concienciación, una mayor sensibilidad, que en alguna ocasión pues ha fallado el sistema. Pues sí, pero en eso es en lo que hay que trabajar, en seguir para que el sistema sea efectivo. Ojalá, como te decía, de la misma manera que se acabó con el terrorismo machista, con el terrorismo de ETA, se acabe con el terrorismo machista, con lo cual pues terminaríamos con una aplicación de una ley porque todos y todas seríamos iguales y no tendría ningún sentido, pero el matiz es la vulnerabilidad, la tiene la mujer por el simple hecho de ser mujer y por eso hay una ley en este sentido. Sí. Bueno, yo me quedo también con lo que comenzaba diciendo Carmen Delia, el tema de la igualdad es fundamental para reducir. La desigualdad más clara entre hombres y mujeres y la más brutal es la violencia de género. Carmen Delia, ¿en qué sigue trabajando Mararia para este año? ¿Algún proyecto especial contra la violencia de género? Bueno, nosotras siempre, pues tú sabes, la concienciación y la sensibilidad en los momentos que lo hacemos, también está organizando pues bueno, muchos talleres para la formación de empleo para las mujeres inmigrantes. Sí, es verdad que estamos en el principio de año, tenemos en este momento un momento un poco crítico en cuanto a las subvenciones, porque no se han aprobado presupuestos, evidentemente pues que también hay muchos bulos en ese sentido. Para trabajar hay que trabajar con las mujeres, con las familias, con esos menores, y hay que trabajar con profesionales en la materia. Esos profesionales o esas profesionales tienen que vivir y evidentemente son necesarias esas subvenciones para llegar al máximo de la población. Existen esas subvenciones porque las instituciones no lo pueden hacer solos y por eso siempre existen organizaciones no gubernamentales para echar una mano a los recursos institucionales y llegar a todas, en este caso, en el caso nuestro, a todas las mujeres que no solo acuden a Mararia por ser víctimas de violencia de género, sino también cualquier mujer que pueda plantear cualquier problema, cualquier cuestión que le afecte a su ámbito personal y familiar. Sé que siempre tardan en llegar esas subvenciones, pero ¿crees que realmente hay interés político por hacerlas llegar y dotar de los suficientes medios a las distintas organizaciones, Carmen Delia? Hombre, ¿o no por todos lados? Yo creo que no por todos lados. Evidentemente el Pacto de Estado va a suponer unas medidas presupuestarias, una partida para lo que salió también el movimiento feminista a la calle. Esas partidas parece que no han llegado de la manera correcta o no están llegando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, porque a día de hoy, por ejemplo, nosotras estamos con los proyectos presentados para el Gobierno de Canarias y a día de hoy no tenemos esa subvención porque no han salido las resoluciones ni provisionales y estamos a mitad de enero. Los meses pasan volando. Porque va retrasando todo. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, tenemos el recurso alojativo del piso tutelado. En este momento, Mararia está haciendo un esfuerzo propio para mantener a esas mujeres y a esos niños que tenemos dentro del piso, hasta tanto se resuelva con fondos propios que hemos sacado pues de vender lotería, de galas benéficas, y una asociación pues tan pequeña en una isla como esta no puede tampoco subsistir como muchas otras que ya sabemos a lo largo del año pasado lo que ha sucedido con muchas organizaciones que estén a punto de cerrar porque no se nos echa una mano para prestar un servicio que es público. En el caso de Mararia es una entidad de utilidad pública desde el 2011 por el Ministerio y evidentemente tenemos que seguir trabajando. No obstante,
con voluntariado, que tenemos un voluntariado, gracias a Dios, pues bueno, que se sustenta y que trabajamos, pero llega un momento que eso se hace inviable. Bueno, creo que Carmen Delia lo ha explicado estupendamente, por qué con nuestros derechos no se juega, que era un poco el lema de la manifestación del otro día. Ni un paso atrás. Es importantísimo seguir apoyando en esta lucha. Fundamental eso, que todos nos concienciemos de que tenemos que entenderla, que tenemos que apoyarla, que tengamos que denunciar. Y sobre todo, pues en el caso que nos ha tocado, sí que bueno, que tengamos mucha precaución, mucha cautela con lo que se dice. Se va a seguir hablando mucho. Se va a seguir hablando, pero que estamos bajo secreto de sumario. Si es verdad que él ya está en prisión, que se ha decretado la prisión y que será la línea de investigación, en este caso la Guardia Civil, la que ponga sobre la mesa qué es lo que ha pasado en este caso. Ahora solo pues respeto a la familia, apoyo a esa familia que lo está sufriendo doblemente en la distancia, ese niño de 4 años que se queda huérfano, y evidentemente que tengamos suerte, y aunque no la tengamos entre nosotros, que su familia pueda hacer el duelo correspondiente, encontrando en este caso a Romina. Ojalá sea así. Y Carmen Delia, siempre es un placer tu presencia en este programa. Ojalá en la próxima ocasión hablemos de algún tema más interesante relacionado con la mujer, pero dejando un poco de lado estas cifras tan horribles. Ojalá tuviéramos hablando de mujeres, pero eso, de que hayamos conseguido muchos avances importantes y que no tengamos que tocar, pues eso, tener sobrecogida el alma y el vello de punta cuando nombramos estas cifras, cuando, como decíamos al principio, es que nos ha tocado en casa. Así es. Carmen Delia Reyes, vicepresidenta de Asociación Mararia. Un placer, gracias. Gracias a usted. Bueno, para finalizar el programa tenemos a Tomás Pérez Esaú con su... no, que me están peleando, que se me va un poco la cabeza. Pequeñísima parada de publicidad y regresamos, eso sí, con Tomás Pérez Esaú y su agenda cultural ya mismo.